Imagina la situación. Una persona se hace un escáner por cualquier motivo, algo que no tiene nada que ver con los pulmones, y de repente el informe revela una pequeña mancha inesperada. A esto es a lo que llamamos un nódulo pulmonar incidental. Y ahí, justo ahí, empieza todo un viaje de diagnóstico, un verdadero misterio médico. Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Encontrar un nódulo así, de repente, plantea una cuestión fundamental. ¿Qué es exactamente y qué significa? Pues bien, hoy vamos a desgranar paso a paso el proceso que se sigue para resolver este enigma. Pero antes de nada, vamos a empezar con un dato que la verdad suele calmar mucho los ánimos. En los grandes estudios de cribado, más del 99% de los nódulos pulmonares que se detectan son benignos. Ojo, eso no quita que haya que investigar ese pequeño porcentaje restante, que es absolutamente crucial. Bueno, para meternos de lleno en esta investigación, lo primero es lo primero. Hay que saber de qué estamos hablando. ¿Qué es en realidad esta mancha que aparece en las imágenes médicas? A ver, en términos médicos, la definición es bastante precisa. Es una lesión de hasta 30 milímetros, bien delimitada. Y esta distinción en el tamaño es súper importante, porque si mide más ya no se le llama nódulo, se le considera una masa, y el enfoque cambia por completo, porque la probabilidad de que sea algo maligno es mucho mayor. Resulta que no todos los nódulos son iguales. Hay varios tipos. El más común de todos es el que llamamos sólido. Si nos fijamos en una tomografía, en un TAC, se ve como una manchita densa, uniforme, para que nos entendamos, como si fuera una pequeña canica blanca dentro del pulmón. Luego pasamos a otra categoría, la de los nódulos subsólidos, que tiene dos subtipos. El primero es el de vidrio deslustrado. Su aspecto es, más etéreo, como una especie de neblina a través de la cual todavía se pueden ver los vasitos y las vías respiratorias del pulmón. Y el tercer tipo es el nódulo mixto, o parcialmente sólido. Es como su nombre indica, un híbrido. Tiene un núcleo denso, sólido, y está rodeado por un halo de vidrio deslustrado. Y ojo con estos, porque son los que reciben más atención, ya que estadísticamente tienen más probabilidades de ser malignos. Vale, ya sabemos qué forma tiene el nódulo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es? ¿De dónde ha salido? La lista de posibles causas, la verdad, es sorprendentemente larga. Si echamos un vistazo a las causas, la cosa se pone interesante. Fijaos, casi el 80% de los nódulos benignos son granulomas, que básicamente son cicatrices de infecciones antiguas. En el lado contrario, cuando un nódulo resulta ser maligno, la causa más frecuente es el adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Y aquí es donde empieza el auténtico trabajo de detective. Los médicos no se sacan un diagnóstico de la manga, para nada. Lo que hacen es recopilar y analizar un montón de pistas para poder estimar la probabilidad de que ese nódulo sea maligno o no. La primera pista, y quizá la más importante de todas, es el tamaño. Como se ve perfectamente en el gráfico, el riesgo se dispara con el diámetro. Un nódulo pequeñito, de menos de 5 milímetros, tiene una probabilidad de ser maligno de menos del 1%. Pero en cambio, en nódulos de más de 20 milímetros, la probabilidad ya supera el 50%. Pero no solo importa el tamaño, ¿eh? La forma también nos dice muchísimo. Un borde liso, redondito, bien definido, suele ser una buena señal, se asocia a lesiones benignas. Pero por el contrario, un borde irregular, espiculado, como con púas que se meten en el tejido de alrededor, eso es una señal de alerta que hace saltar las alarmas. Otro factor que es absolutamente clave es la edad de la persona. Las estadísticas no mienten, el riesgo aumenta muchísimo con los años. Para alguien de 30 y tantos la probabilidad es de solo un 3%, pero para una persona mayor de 60 años, más de la mitad de los nódulos que se encuentran acaban siendo malignos. Y parece mentira, pero hasta el sitio exacto donde está el nódulo nos da pistas. Los estudios han demostrado que los nódulos que aparecen en los lóbulos superiores de los pulmones tienen una probabilidad algo mayor de ser cancerosos. Es una pista más que se añade a la investigación. Y llegamos a una de las pistas que más tranquilidad suele dar, el paso del tiempo. La estabilidad es la clave. Si un nódulo sólido no crece nada en 2 años, se considera, con una probabilidad altísima, que es benigno. Para los subsólidos, que a veces crece más lento, ese periodo de seguridad se alarga a 5 años. O sea que, en este caso, que nada cambie es la mejor noticia posible. Pero, ¿qué pasa si con todas estas pistas no es suficiente para estar seguros? Pues que entonces se echa mano de un arsenal de herramientas de diagnóstico para conseguir más información y llegar a una conclusión firme. Pues mira, para los nódulos que parecen tener poco riesgo, lo más normal es empezar con lo que se llama vigilancia activa. Esto no es más que ir haciendo TACs cada cierto tiempo para medir el nódulo con una precisión milimétrica. Si se detecta un crecimiento de más de 2 milímetros, esa es la señal para pasar a una investigación más profunda.
A ver, aquí es súper importante que entendamos la diferencia entre el TAC y el PET. No son lo mismo. El TAC te da una foto anatómica perfecta. Te dice cómo es el nódulo, su forma, su tamaño. El PET, en cambio, te dice qué está haciendo, porque mide su actividad metabólica. Como las células cancerosas suelen consumir mucha energía, brillan en el PET. Eso sí, el PET también tiene sus limitaciones, sobre todo con nódulos muy pequeños o con los de tipo vidrio deslustrado. Y si ni con las imágenes de alta tecnología se llega a una conclusión clara, entonces no queda otra, hay que coger una pequeña muestra de tejido. Las dos formas principales de hacerlo son la broncoscopia, que va genial para los nódulos que están cerca de las vías respiratorias grandes, y la biopsia con aguja, que se guía con el TAC y es increíblemente precisa para los nódulos que están más en la periferia del pulmón. Vale, tenemos un montón de piezas, el tamaño, la forma, la edad, las pruebas de imagen. ¿Cómo se une todo este puzzle? Pues todo esto se integra para crear un plan de actuación totalmente personalizado para cada caso. Este esquema lo explica de maravilla. Para un nódulo sólido de más de 8 milímetros, todo gira en torno a calcular la probabilidad de que sea algo malo. Si la probabilidad es baja, se vigila. Si es alta, se actúa directamente. Y si está en esa zona intermedia, pues se usan más pruebas, como el PET, para ayudar a decidir el siguiente paso. Venga, vamos a quedarnos con las 3 ideas más importantes de todo esto. La primera, que la inmensa mayoría de estos hallazgos son benignos y no son motivo de alarma. La segunda, que el proceso para evaluarlos es súper metódico, se basa en datos y riesgos, no en adivinanzas. Y la tercera, y muy importante, no hay una receta única para todos. El plan siempre se adapta a cada nódulo y a cada persona. Y si miramos un poquito hacia el futuro, la cosa se pone aún más interesante. La tecnología está a punto de cambiarlo todo. La inteligencia artificial ya está desarrollando algoritmos que pueden analizar los TAC con una precisión que asusta, ayudando a los médicos a calcular el riesgo de una forma mucho más rápida y fiable. Todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Con herramientas cada vez más y más potentes, ¿llegaremos a un futuro en el que el misterio de la mancha en el pulmón se resuelva casi al instante? ¿Cambiará por completo la ansiedad y la incertidumbre de este proceso? Pues el tiempo lo dirá.